Toma tecita. Bueno. La semana pasada les decía yo a mis hermanitas que estuvimos en Primera de Reyes 16, y en Primera de Reyes 16 vimos, del 29 al 33, vimos primero que Acab comienza su reinado, ¿cierto? Vemos que la palabra nos dice que, permítame un segundo, 16, 29, 27, 28, no, esta no es Primera de Reyes 16. Perdónenme un momentito. Ay, señora, no, 16. Ya. Vamos del 29 al 33. Entonces, primero, en la primera parte del 29 al 33, vemos que Acab comienza su reinado de 22 años. Vemos que y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes. O sea, él fue el peor, él la sacó del estadio, él fue el más malo. Y obviamente por su maldad, por su testarudez, tuvo una mala decisión. Ustedes saben cómo es el diablo también ahí metido, y tomó por mujer a una mujer que no era nada recomendable. Y ahí empezamos la historia, ¿cierto? Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edabel, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Por qué? Porque Jezabel le dirigió a que le adorara, ¿cierto? Adorar a los Baales, pero no solamente la culpa es de ella, era porque él estaba alejado del Señor. Y eso es lo que pasa cuando tomamos malas decisiones, ¿cierto? Cuando dejamos que el pecado entre en nuestras vidas, y el pecado trae más pecado y más pecado y más pecado. Eso veíamos del 29 al 33, cuando la palabra introduce a Jezabel en la escritura. Luego estábamos en el 18, del 1 al 19, y anteriormente, como Ladycita nos decía, nos muestra cómo Elías huyó porque Jezabel sacó a todos los sacerdotes de Jehová, de Jerusalén, y colocó solo 400 sacerdotes, y colocó 400 sacerdotes para Baal y para Acera. Imagínense, en pleno templo, y ella sacó a todos los, eh, los sacerdotes. Entonces Elías huyó, y ahí vemos que es donde el Señor le provee, que los cuervos le llevan, que lo alimentan, y que lo que nos decía Leidecita también, que se lee en todo este relato, ¿cierto? También vemos la profecía que se cumple, donde dice que si te apartaras, igual no, la tierra no producirá. Vemos cuando Elías ora y hay sequía por 3 años, entonces viene como esa hambruna, y vemos como la testarudez cuando están ciegos los que no están bajo la guía del Espíritu Santo, porque vemos que Baal era el dios de la prosperidad, el dios de la fertilidad, y aún veían que la tierra estaba infértil, seca y todo, y ellos seguían adorando a Baal, seguían pidiéndole a Baal que lloviera. En el capítulo 18, del 1 al 9, vemos cómo Elías se encuentra con Acab después de que Elías huye, para que Jezabel no lo mate. Entonces Elías se encuentra con Acab, pero primero eso vemos que cómo hay un fin de la sequía, ¿cierto? Elías ora y hay un fin de la sequía, pero antes de eso Elías se encuentra con Abdías, del 3 al 14 vemos. Elías se encuentra con Acab, del 1 al 2 es el fin de la sequía, del 3 al 14 el día se encuentra con Abdías. ¿Quién era Abdías? Abdías era un siervo. Voy a leer acá para que más o menos entremos en contexto. Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Imagínense, era un siervo de Acab, mayordomo, pero era temeroso del Señor. Imagínense lo que le tocaba pasar a este pobre en medio de tantos lobos. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová,
Abdías, que era el mayordomo de Acab el rey, tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservaremos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino, o sea, el rey Acab, y Abdías, que era el mayordomo, fue separado por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: soy yo. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Porque sabía que él no quería ni un poquito a Elías, y si le mentía, él lo iba a matar porque le había ayudado. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a los reinos y a las naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora dices tú: ve y dile a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego de que yo haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las buenas nuevas acá, al no hallarle él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Cuando Jezabel mataba, no era Acab, era Jezabel, era la esposa, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú: ve y di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Bueno, vemos que Abdías igual era un hombre valiente, ¿no? Que tuvo por pie a Dios y sus profetas en un tiempo difícil. Abdías significa adorador de Yahvé o siervo de Yahvé. Entonces, él decía que de 100 a 100 profetas, ¿cierto? Iba escondiendo en la peña para que Jezabel no los matara. Y aquí vemos, perdónenme, hasta el 19, del 15 al 16, porque es del 1 al 19, del 15 al 16, Elías le asegura a Abdías que él se encontrará con Acab. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Esto fue lo que miramos del 18, del 1 al 19. Aquí en el 19 vemos que Acab empieza a culpar a Elías, a decirle que por culpa de él era que, imagínense, le decía que por culpa de él adorara a Jehová, supuestamente el dios Baal los tenía así sufriendo, que era culpa de Elías. Entonces ahí vemos algo bien hermoso, que es cuando pasa lo que Elías dice que convoca al pueblo y que viene lo del, no sé, yo sé que ustedes se acuerdan que es muy bien nombrado en la Biblia, cuando Elías se burla de los sacerdotes de Baal, porque primero los reta, une al pueblo y dice: reúname todo el pueblo. Que dice: hagamos esto, reúname al pueblo, reúname los sacerdotes de Baal y los sacerdotes de Acera. Y él estaba solito, Elías estaba solito. Primero le dice al pueblo en los siguientes capítulos que se decidan, así como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿ustedes a quién van a servir? Y él le dice primero al pueblo: bueno, decídanse, ¿a quién van a servir? Luego dice: aparten un altar para tu Dios Baal y permítanme apartar uno para mi Dios Jehová. Y ahí es donde empiezan a orar los sacerdotes, y Elías reta a Israel a que tome la decisión. Bueno, eso ya lo dijimos. Elías propone una prueba entre Dios y Baal. Vemos como del 25 al 27 los profetas de Baal lloran, hacen ruegos, oran, se tajan en señal de duelo, pues para que le responda supuestamente el Baal. Y es cuando Elías le dice que si el Dios está durmiendo, que si tal vez está distraído, que se burla de Baal. Del 28 al 29 los profetas de Baal siguen trabajando arduamente. Y en el 30 y el 35 vemos lo hermoso que es cuando Elías prepara su altar, ¿cierto?
Elías prepara el altar, Elías del 36 al 37, la oración de Elías. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, pero quiero leer antecitos cuando Elías prepara su altar. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y tomando 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad con cántaros de agua, y no una, ni dos, sino 3 veces que le echaran agua en las zanjas que estaban alrededor del altar. Y las aguas corrían alrededor del altar, y estaban llenas las zanjas de agua. Luego después, del 36 al 37, vemos la oración tan hermosa de Elías. Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, para que les mostrara quién era el Dios verdadero y para que muchos se convirtieran de su maldad, ¿cierto? Vemos del 38 al 40 que Jehová contesta con fuego y vemos que Elías ora por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye, después de que se dio cuenta. Y Acab subió a comer y a beber, el rey Acab. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, imagínense la fe tan grande, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Tremendo, ¿cierto? Y luego, bueno, ahí vemos, dice que la mano de Jesús, hasta ahí estábamos en el capítulo 18, ¿cierto? En el capítulo, eso era lo que estábamos viendo, apenas el recuento, porque son varias lecturas. Y luego nos íbamos al capítulo 21, que es el que tenemos hasta hoy, ¿cierto? El que teníamos para leer hoy. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Aquí viene una historia interesante, que es la historia de Nabot. ¿Quién era Nabot? Nabot era un hacendado, era ¿cómo se diría? Un perteneciente al pueblo de Israel también, que tenía un huerto grande, y resulta que Acab se quería plantar en ese huerto, en ese estaba como David. Al pobre quería quitarle más, él teniendo tanto, pero quería el viñedo de Nabot. Entonces aquí, del 1 al 25, y ahí vamos a empezar a leer y voy a pedirles para mis hermanitas. Pero antes de irnos al 21, quiero que nos vayamos al 19, para que lo busquen ahí, porque esto es importante. Aquí vemos la amenaza de Jezabel. Aquí Jezabel vuelve. En la primera vemos cómo mata a los profetas y cómo instiga acá a adorar a Baal. Aquí resulta que Jezabel amenaza aquí, acá, después de que ve que lo que pasa con el Dios Jehová y el supuesto Dios de ellos, Baal, en que triunfa, obviamente el Dios verdadero, aquí cogen a todos los profetas de Baal y los matan, los decapitan, les cortan la cabeza. Todo el pueblo unido con Elías. Y en esto vemos cómo acá, aquí en el Primera de Reyes 19:2, Leidicita, ¿lo tienes por ahí a la mano? ¿Me ayudas a leerlo? Del 1 al 3, que vemos la amenaza de Jezabel. Sí, dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo,
Así me hagan los dioses y aún me añadan, y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Amén. Pero antes de eso vemos como Acab en el capítulo 1, y el 1 dice, Acab dio a Jezabel la buena nueva de todo lo que había hecho Elías. Corrió y le contó a la esposa todo lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces ya viene, entonces Jezabel envió un mensajero diciéndole lo que la hermanita Lady nos acabó de leer. Esta es una etapa donde aparece Jezabel ya amenazando a Elías, ¿cierto? Y del 21, ahora sí nos vamos al 21. Vamos a leer, bueno. Hermanita Laurita, puede leer del 1 al 3. De ahí vamos a ver que Nabot es asesinado por su viñedo. Vamos a leer del 1 al 3. Amén. Acab y la viña de Nabot. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Amén. Amén. Entonces ahí vemos cómo Nabot se rehúsa porque era una herencia de los padres. ¿Sí? Guárdeme Jehová de que yo a ti te dé la heredad de mis padres. Del 4 al 7, hermanita, téngalo ahí abierto. Del 4 al 7 vemos cómo, digamos que entre comillas, acá va y le hace como pucheros a la esposa, ¿cierto? Como ese esposo débil que va y le cuenta como a ver ella qué hace, como con pesar, como con pucheros. Entonces vamos a ver del 4 al 7 qué pasa con Jezabel. Hermanita, ¿puedes leer del 4 al 7? Amén. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él la mujer de Jezabel, y vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído? ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él le respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si me quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Amén. Imagínate, ahí vemos nomás quién era ella, ¿no? ¿Eres tú rey de Israel? Imagínate, ahí vemos más o menos quién era que mandaba, ¿no? Yo te daré la viña de Nabot, dice ella. Hermanita, disculpe, Dígame, ¿qué cita están viendo, hermanita? Perdón que me conecté atrasadita. estamos viendo Primera de Reyes 21, mi hermanita. Estamos en el capítulo, vamos a ver, 21, 8. En el capítulo 8 al 14 vamos que va a ver que Jezabel trama el asesinato de Nabot. Entonces, Primera de Reyes 21, del 8 al 14, hermanita Laurita, sigue leyendo, por favor. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y aprendedlo para que muera. ¿Sigo? ¿Hasta el 14? Ah, ya. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado.
y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado al Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Amén. Aquí vemos toda la trama de Jezabel. Primero vemos que no era desconocido para acá, porque le pone el sello del anillo real, ¿cierto? Y ese lo mantenían siempre en su mano. Entonces vemos cómo ella trama todo esto. Primero proclama ayuno, porque la idea era como que una calamidad iba a llegar, y luego pone a Nabot delante del pueblo, y vemos cómo contrata a tipos perversos para que hablen en contra de él, y dice, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. ¿Te recuerda una historia esto? La historia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? También, con testigos falsos, y delante de todo el pueblo, y cómo también fue llevado hasta la muerte, ¿cierto? Jesús fue acusado con crímenes similares, acusado de ofender tanto a Dios como al César. Entonces vemos aquí cómo esta mente de esta mujer, ¿no? Cómo le funcionaba, y le dijo, tú eres el rey, tú no te preocupes que tú vas a tener todo. Del 15 al 16 vemos cómo Acab toma posesión de la tierra de Nabot. ¿Puede leer, hermanita, del 15 al 16? Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo, ¿sigo? ¿Hasta el 16? ¿Sí? ¿Lo leí? ¿Ya? Ah, bueno. Entonces, ahí vamos, Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña para tomar posesión de ella. Del 17 al 24 vemos cómo Elías confronta acá, pronuncia la sentencia del Señor sobre él, ¿cierto? Voy a leerlo porque la hermanita ya debe estar cansadita. ¿O lo quiere leer, mi hermanita? ¿Otra hermanita? ¿Sí? ¿Está bien? Del 17 al 24 vemos cómo Dios, bueno, cómo Dios pronuncia juicio contra Acab. Del 17 al 24. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezreel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Tremendo, aquí viene la sentencia, ¿cierto? La sentencia de la mujer que estamos estudiando, que es Jezabel, y también de Acab, ¿cierto? El Señor, como dice, que ahí mismo donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también van a lamer la sangre de ellos. Y del 25 al 26 ya nos habla de la gran maldad de Acab.
A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Aquí ya vemos cómo ya Acab fue lo peor. O sea, él ya se salió, él la sacó del estadio con la gran maldad. Y todo por su maldad y porque se asoció con una mujer que no era para nada, Su ayuda idónea. ¿cómo? No era para nada su ayuda idónea, como dice Dios cuando... No era para nada misericordia. Pero aquí vemos algo hermoso, como del 27 al 29, aunque sé que vamos hasta el 25, pero también hay que mirar acá cómo Acab se humilla ante el Señor y Dios se apiada de él y dice que no va a caer sobre Acab, sino que va a caer sobre su hijo. Y dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras que le profesó Elías, rasgó sus vestidos y puso cilicio en su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal en su casa. El Señor se apiada, porque Él dice que no desprecia un corazón humilde y contrito, ¿cierto? Entonces, aquí vemos cómo le perdona la vida, porque Él se humilló. No Jezabel. Jezabel no, ella no fue la que se humilló, fue acá. Y ahora sí vamos para el 21. Hermanita Leidicita, póngase pilas porque vamos a leer todo el 21. Será el 22. El 21. ¿Cómo que el 21? Entonces lo acabamos de Sí, leer. se acabó de leer. Es el 22. Perdón. No, Segunda de Reyes 9. Sí. Ok. Yo soy la Segunda de Reyes 9. Segunda de Reyes, vamos al 9. Segunda de Reyes 9. Bueno, a ver, yo volteo mi hojita porque Segunda de Reyes 9. Bueno, aquí aparece otro personaje, ¿cierto? Jehú. Toma el trono de Israel. Entonces vamos a ver quién es Jehú. Está largo el estudio. ¿Qué hora es, mis hermanas amadas? Es que hay tanto. Pero Son las 7. Las 7. Son las... Sí. Falta un minuto para las 7. Bueno, Ajá. ustedes quieren que dejemos hasta ahí el estudio y dejemos todo el 9 porque nos queda un capítulo completo y lo dejamos para el próximo viernes. ¿Sí? Pero